El sol de la región de La Mancha besaba las cumbres de la Villa Alta, hogar de Valeria. Ella era dueña de todo cuanto a lo que su vista alcanzaba, pero lo que realmente la llenaba de orgullo no era su tierra, sino la imagen que sí misma había construido. Valeria paseaba por sus terrazas con vistas a todas sus tierras maravillosas, a la luz de cada mañana. Desde allí veía los campos de cereal y los techos de barro cocido de las aldeas vecinas, pero no veía a las personas. Solo veía el reflejo de su propio poder, extendido como un tapiz a sus pies. Los labradores y los mercaderes subían a su villa de vez en cuando, buscando consejo o apoyo para sus cosechas. Valeria, altiva, escuchaba sus peticiones, como si fueran el murmullo lejano del arroyo. Ella consideraba sus preocupaciones tan diminutas como motas de polvo. Un día decidió que su jardín principal carecía de un elemento digno de su linaje. No bastaba con la grandeza de una fuente que tenía. Quería un monumento, algo que gritase al mundo su éxito, algo que fuera tan grande como su propio ego. De este modo convocó a los mejores artistas de la comarca, exigiéndoles que crearan una obra de proposiciones exuberantes. «No quiero una belleza modesta», sentenció. «Quiero que el mundo sepa quién es su dueña. Que brille más que el oro y que sea tan inmensa que imposible de mover». Entre los concurrentes para presentar su proyecto de obra había un hombre de avanzada edad, Silvano. Él no llevaba planos ni bocetos grandilocuentes, llevaba solo una piedra pulida, recogida del cauce de un río, cuyo único adorno era una diminuta figura de un niño durmiendo. Cuando llegó el turno de Silvano, Valeria miró el canto rodado con desprecio. «¿Qué es esto, viejo? ¿Una ofrenda de tu huerta? Mi monumento debe ser visible desde el valle, no un juguete que se pierde entre las malas hierbas». Valeria eligió los planos de un escultor mediocre, un coloso de bronce y granito, coronado por su propia imagen, pero 3 veces más alta que ella. La soberbia eligió la escala en lugar del alma. Silvano se retiró en silencio, guardando la piedra en su bolsa. El coloso tardó 1 año en fraguarse y otro en ser transportado. Al intentar colocarlo sobre la base preparada en el jardín de Valeria, su peso desmedido no solo astilló el mármol, sino que hundió la propia estructura de la fuente. Era grandioso, sí, pero su calidad era como la de puro cieno. Valeria observó la ruina que le causó no ya la inmensurable estatua, sino la de su propia pretensión. La belleza de lo genuino no requiere cimentarse en gran escala, sino sobre su propia autenticidad. Entendió que la desmesurada grandeza que ella tanto había buscado era lo único que podía derribarla. A veces, lo que nos cabe en la palma de la mano tiene mucho más poder que un coloso.